La Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense fue un conflicto significativo en la historia de los Estados Unidos de América, que tuvo lugar entre los años 1861 y 1865. Los dos bandos enfrentados fueron las fuerzas de los Estados del Norte, la Unión, contra los recién formados Estados Confederados de América, integrados por 11 estados del sur que proclamaron su independencia. Abraham Lincoln perdió una contienda senatorial en la que exigía un alto en la expansión de la esclavitud, pero en 1860 él y Douglas volvieron a enfrentarse, esta vez como los candidatos presidenciales republicano y demócrata. Para entonces la tensión entre el norte y el sur era extrema. En 1859, John Brown, un partidario del abolicionismo, había tratado de iniciar una rebelión de esclavos en Virginia atacando un depósito de municiones del ejército. Brown fue rápidamente capturado, juzgado y sentenciado a la horca. Tras su ejecución muchos habitantes del norte lo aclamaron como mártir. Sin embargo, los blancos del sur se convencieron de que el norte no estaba dispuesto a mantener las libertades estatales dentro de la confederación de estados que constituían entonces los Estados Unidos de América. Douglas conminó a los demócratas sureños a permanecer en la Unión, pero estos por su parte nombraron su propio candidato presidencial, John C. Breckinridge, y amenazaron con separarse si los republicanos resultaban victoriosos. Había también otro candidato sureño que se oponía a Lincoln, John C. Bell. La mayoría en los estados sureños y fronterizos votaron contra Lincoln, pero el norte lo apoyó y ganó las elecciones. En marzo de 1861, cuando Lincoln tomó posesión de su cargo, Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas se constituyeron en los Estados Confederados de América con Jefferson Davis como presidente, proclamando su secesión de la Unión, acto que Lincoln declaró ilegal en su discurso inaugural. El primer acto de guerra fue el asalto confederado a la guarnición de Fort Sumter el 12 de abril de 1861. La represión del ejército al recuperar Fort Sumter, hizo que a los Estados Confederados se les unieran Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte. De este modo comenzó la guerra civil entre los Estados Confederados del Sur y los Estados del Norte, que acabaría con la victoria de estos últimos en 1865. En el trasfondo, era una lucha entre dos tipos de economías totalmente distintas, una industrial abolicionista, norte, y otra agraria esclavista, sur. Los sureños declararon que no peleaban solo por la esclavitud. Después de todo, la mayoría de los soldados confederados eran demasiado pobres para poseer esclavos. El sur estaba empeñado en una guerra de independencia que mantuviera las relaciones entre el norte y el sur. Los confederados generalmente tuvieron la ventaja de pelear en su propio territorio. Tenían soldados muy bien entregados a la causa, pero eran mucho menores en número que las fuerzas de la Unión del Norte. Al finalizar la guerra, algunos de los integrantes de dichas partidas fueron perseguidos como forajidos por las tropelías cometidas durante la contienda. Para librar la guerra, el sur se financió con la exportación de algodón que embarcaba hacia Europa y el norte, con la emisión de un nuevo papel moneda, tras rechazar Lincoln un préstamo de $5 millones al 12% de interés ofrecido por Moses Taylor. Ambas partes suspendieron algunas libertades civiles, imprimieron montañas de papel moneda y recurrieron al reclutamiento forzoso. La prioridad de Lincoln fue mantener a Estados Unidos como un solo país. Tras las pérdidas iniciales de las primeras batallas, tuvo que reconocer que el desarrollo de la guerra solo podía cambiarlo haciendo de la guerra una batalla contra la esclavitud y así podría obtener apoyo para la Unión tanto en el interior como en el exterior. Consecuentemente, el 11 de enero de 1863, segundo año de guerra, dio a conocer la Proclamación de Emancipación, que otorgaba libertad a todos los esclavos en áreas aún controladas por la Confederación. El ejército sureño obtuvo importantes victorias en la primera etapa de la guerra, pero en el año 1863 su comandante, el general Robert E. Lee, se dirigió hacia Pensilvania. En Gettysburg se encontró con un ejército de la Unión, y así dio comienzo la batalla de mayor magnitud jamás librada en suelo estadounidense. Después de 3 días de lucha desesperada, los confederados fueron derrotados. La Marina de la Unión rápidamente impuso un bloqueo que creó grave escasez de material bélico y bienes de consumo en la Confederación. Al mismo tiempo, en el río Mississippi, el general de la Unión, Ulysses S. Grant, tomó la importante ciudad de Vicksburg. Las fuerzas de la Unión controlaban ahora todo el valle del Mississippi, dividiendo en dos a la Confederación y ahogando su salida al mar.
En 1864, un ejército de la Unión al mando del general William Tecumseh Sherman atravesó Georgia destruyendo el campo. Mientras tanto, el general Grant se batía implacablemente con las fuerzas de Lee en Virginia. El 2 de abril de 1865, Lee se vio forzado a abandonar Richmond, la capital de la Confederación. Una semana después se rindió y todas las demás fuerzas confederadas se rindieron poco después. El 14 de abril de 1865 Lincoln fue asesinado por el actor John Wilkes Booth. El 12 de mayo de 1865, la Unión atacaba el rancho Palmito en el condado de Cameron, en la frontera de México, donde permanecían todavía fuerzas confederadas. Si bien la Guerra de Secesión fue un episodio traumatizante en la historia de los Estados Unidos, permitió que se resolvieran problemas irresolutos desde 1776. Se consiguió abolir la esclavitud y reunir los diferentes estados en una única nación indivisible. Durante los 4 años que duró esta guerra, más de 3 millones de hombres fueron movilizados y las bajas alcanzaron la cifra de 617.000, es decir, el 2% de la población coetánea. El norte perdió 359.000 hombres y el sur 258.000. Hubo más muertes debido a epidemias y enfermedades que a la guerra en sí. A esto también se deben añadir las decenas de miles de víctimas civiles. Este conflicto es, junto a la Segunda Guerra Mundial, uno de los más cruentos en los que ha participado Estados Unidos.